No sé si sea el primer medio, si usted antes estuvo ahora entre 6 y 7 en otro, pero digamos que somos de los primeros medios en los que el doctor Richard Aguilar también rompe su silencio. Una aclaración para Richard y los que están por la APP que no lo están viendo. No es Yamí Amar el que está hablando. Es Martín que está Salí tan emocionado anoche. Oye, igual, eso sí, claro que sí, Freddy. la APP está recibiendo con los de V contratando a la Yamí Amar. No, Tomó soy mucho yo. vino anoche. Bueno, bienvenido, doctor. Bueno, mi gran amigo Martín, Freddy, Laurencio, una alegría estar acá nuevamente con ustedes. Sí, yo creo que el primero. Por fin puedo elevar mi voz con serenidad, con la sabiduría del tiempo, con respeto, con propuesta, con preocupaciones, pero también con esperanza. Que es parte de lo que refleja el libro. Sí, el Foso de los Leones, el Foso no solamente representa un lugar oscuro donde se vive soledad y silencio. El Foso puede ser una gran prueba, una crisis profunda como la que vive nuestro país, puede ser una enfermedad grave, pero la metáfora de la historia bíblica de Daniel dice que tú sales del foso con transformación, con esperanza, con victoria, libertad. Y ese es mi mensaje para el país, no solamente mi testimonio por una de las pruebas más difíciles de mi vida, que lo hablo abiertamente, pero también terminamos con un hermoso capítulo que es mi país, en donde hacemos grandes propuestas desde el Congreso de la República, donde estoy aspirando, pero también desde el Ejecutivo, desde la propuesta de lo que se avecina Freddy ahorita con lo de Bucaramanga, que yo sé que va a ser un gran debate a nivel nacional. Aquí le hablo al adulto mayor que no logra tener un empleo, una mujer que sueña con un emprendimiento, un joven que sueña con un trabajo, pero la ley de primer empleo aprobada fue ineficiente. Le hablo al país de que cada día estamos más viejos, menos jóvenes o menos niños están naciendo, tenemos una tasa de natalidad crónica, pero también hablo de que la tecnología es el gran motor de la equidad, de que la salud no puede convertirse en algo que tengamos que rogar, sino algo obligatorio, que los medicamentos tienen que llegar a domicilio. Yo no quiero ver más a ciudadanos haciendo filas como tramitadores del Estado, sino que el Estado esté al servicio. Venimos a hablar sin tapujos, desnudando los errores de la política, después de que mi Dios te abre a ti los ojos. Mi mensaje de unión, no polarización, no tanta gritería, más argumento, más esperanza, porque lo estoy viendo en el debate presidencial. Espero que en Bucaramanga no sea. Hace poco le decía a una señora, es que yo no estoy escuchando propuesta a mi necesidad, es el uno insultando al otro. Yo creo que si no hacemos un alto en el camino, mi amigo Freddy, Laurencio y Martín, vamos a equivocarnos con lo que se avecina. Este libro, ¿en qué momento de su vida empieza a escribir? ¿Este es el segundo o el tercero? El segundo, el primero es El Hijo de la Guerra. El Hijo de la Guerra, que también es muy bueno. Lo que hemos vivido desde la época de Pablo Escobar, secuestros, muertes, atentados, donde también termina hablando de la paz, que no puede ser un sueño inalcanzable. Es el último capítulo. Y El Foso de los Leones lo escribe en 3 momentos: en el silencio y en la soledad, o sea, en mi prueba; en mi renacer, donde encontré el amor de mi vida, mi esposa; y en un momento donde recorrí 20 departamentos de manera silenciosa de Colombia. ¿En eso estaba? Y en eso estaba. Se escribe en Amazonas, en Arauca, en la costa, en Boyacá, en mi Santander, en Norte Santander, en el país, en Guainía, en Baupés, donde hablo de la paz, de repúblicas independientes, hablo de la falta de centralización, alcaldes, gobernadores como mendigos rogando ante el gobierno nacional por proyectos, cuando aquí en Santander dimos un ejemplo de descentralización con el contrato plan. Es que aquí firmamos, Martín recuerda muy bien, en el año 2013, 6.1 billones, por eso tenemos la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja, los diferentes intercambiadores, el tercer carril. Nuestra palabra siempre ha sido los hechos y las obras. Freddy. Richard, bueno, muy buenos días. Yo jocosamente le decía a los compañeros, yo he visto a Richard que cada vez que le hacen una pregunta dice, en el capítulo 1 y en el capítulo 7. Para que se lo lean, Freddy, para que no me chiven. Yo quisiera saber, preguntarle, esto también de escribir el libro es una estrategia de campaña. Usted tendrá su asesor de campaña que le diría, cuando le pregunten algo, remítase al libro. No, y puede verse así, ¿no? Pero como guardé silencio, solamente se creó una verdad, Freddy,
que confundió a la opinión pública, basada en cascadas de falacias. Y en el tiempo atrás yo no pude hablar, por respeto, porque no lo podía, habían reservas. Por el mismo proceso. Sí, porque habían reservas. Entonces, como yo no podía hablar, pero los otros sí hablaban, porque no tenían nada que perder y mucho que ganar, entonces aquí está también mi verdad. Yo rompo mi silencio con mi verdad. Manifiesto que un momento difícil de mi vida no puede marcar la historia de 20 años de vocación del servicio con hechos, ¿no? Pero también cuando tú lees el libro, hablo también de las redes, con mucho respeto, de ciertos medios, no generalizo, donde hablamos de la lapidación. Acá hay investigación, cómo los problemas de salud mental se están generando por a veces las mentiras en las redes sociales, porque en las redes sociales tú puedes acabar con una persona, Laurencio, en milésimas de segundos, cuando la verdad tarda. Es cierto. La Organización Mundial de Salud dice, la mayor incapacidad humana en el 2030 va a ser los trastornos de ansiedad y de salud mental y de depresión por lo que ocurre en esta era digital. Sí. Con una reflexión, y por supuesto, Freddy, al final en mi capítulo, en mi renacer y en el capítulo Mi País, lo digo abiertamente, vuelvo a la política, porque como todo colombiano, los sueños nunca se pueden apagar, puedan que tengan puntos suspensivos. Sí. Pero después de esos puntos suspensivos, Martín, ¿qué viene? Pues los nuevos comienzos y lo mejor. Claro. Y en el foso de los Leones, ¿qué experiencia le quedó precisamente de esa administración? Pero ahorita estamos hablando de Bucaramanga, también próximo alcalde que en estos días se inicia. ¿Qué tal que le dijeran, por qué no cambia de rumbo y se va para ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga? Porque necesitamos una persona que gestione. Laurencio ha querido que gestione, porque que me lance a la alcaldía de Bucaramanga. Porque lo que usted dice, ¿por qué pierde el señor alcalde, exalcalde Jaime Beltrán? Por una situación política, ¿cierto? Venga, Laurencio, y hay que legislar. Nosotros tenemos que darle claridad al colombiano que es la doble militancia, porque si yo tengo una coalición por varios partidos, pues yo me puedo sentar con todos los que representan la coalición, no por el aval principal. Entonces eso ha generado una dicotomía, una confusión que injustamente, porque justamente pues salió Jaime, lo digo abiertamente, con una mayor preocupación que pierde es Bucaramanga. Claro. Desde gobernador, y lo digo porque lo hicimos con Lucho en el 2012-2015, no se han visto las grandes obras. Terminamos el intercambiador de la Novena, hicimos el intercambiador de Quebradas, Camezón de los Búcaros, el centro de convenciones, sí. El tercer carril desde Florida Blanca a Bucaramanga, que es el tercer carril. La ciudad de los parques, colocamos wifi en cada uno de los parques, veíamos una ciudad con deporte, con cultura, con mucha arte, ¿no? A mí me gustó mucho cuando Jaime anunció los proyectos que habíamos concebido tiempo atrás, el intercambiador de la 45 con Novena, la continuación de, lo llamamos en ese entonces transversal, sur-norte, que era lo del Mutis. Sí. Ahí se alcanzó a hacer un pedacito. Sí, se alcanzó a hacer un pedacito, pues por los intercambiadores. Sí. Logramos incluso, siendo senador con el doctor Omar Lenguer, que bajar la mayor inversión de las unidades tecnológicas. El rector de la UIS lo reconoció, el exgobernador, la bancada parlamentaria ayudó para esa nueva facultad de medicina de la UIS. O sea, es decir, nosotros ya hemos sembrado tanto que yo creo que, oye, bajar un poquito el tono, el discurso, la gritería y vamos a los hechos. Y Bucaramanga merece eso, pues que Bucaramanga es nuestra capital y yo sí voy a ser muy participativo en lo que está por venir. Doctor Richard, ¿no sería bueno, por ejemplo, usted que es un gran gestor de Bogotá, llegar a ser el próximo alcalde de Bucaramanga? ¿Qué tal que la comunidad le dijera, ¿por qué no es candidato en esto? ¿O por qué acepte ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga? Se requiere una persona que venga a trabajar, usted lo ha dicho. Ahí voy a estar, Laurencio, con toda mi experiencia y esperamos, porque yo he seguido mucho también lo que dice Freddy. Yo quiero ver menos gritos, menos insultos y más hechos, más argumentos. Y eso es lo que merecen
los bumangueses. Vamos a ver cómo solucionamos los problemas, lo que hacíamos antes, el gran programa de los emprendimientos, una oportunidad, un negocio, pero también las intradomiciliarias. ¿Qué eran las intradomiciliarias? Los mejoramientos de vivienda. Desde hace más de 10 años no tenemos, recuerden lo que hicimos en La Inmaculada, en el norte, no tenemos los proyectos de vivienda de interés social. Es que antes aquí había una revolución de la inversión y lamentamos mucho que los que están gritando nos dejaron, no gritaron para que no nos dejaran por fuera, Freddy, de esos 15 billones. Exacto. de Gritamos inversión, por unas cosas y por otras pero no. tenemos que, pero es que para eso está el Congreso de la República, es que nosotros aprobamos el presupuesto. No el presidente, es el Congreso de la República. Y yo en los anteriores presupuestos, así como firmamos el pacto funcional en la gobernación de mi hermano por 2.8 billones, eso no lo hicimos a mutuo propio. Una bancada parlamentaria incluso costeña que nos acompañó a decir, oiga, venga, Santander, la costa Caribe merece los pactos funcionales. Entonces se firmó Santander, Golfo Morrosquillo, que era Córdoba de Sucre, Guajira y Cesar. Y llevamos aproximadamente 10 billones a las regiones. El general, nuestro gobernador, desafortunadamente no tiene eso, y pues cuando lleguemos al Congreso vamos a rodear al gobernador, a los alcaldes y a las alcaldesas. Bueno, ahí hay un candidato, ¿se acuerda que lo tuvimos acá? Que hablaba de descentralizar precisamente el gobierno, es decir, todo se centraliza en Bogotá. Entonces, él habla de descentralizar. ¿Qué tan posible es eso? Un proyecto para sacarlo al gobierno nacional se demora 1 año y medio, cuando un alcalde y un gobernador lo pueden hacer en 4 meses. Yo no quiero ver gobernadores y alcaldes y las alcaldesas como mendigos ante el gobierno nacional. Si vamos a hacer la descentralización, que sea verdadera. Se aprobó una ley de competencias, Martín, y esa ley de competencias nos dice algo tan absurdo, que en 10 años vamos a descentralizar el 12% más de la plata de la nación. En 10 años, que porque los alcaldes y las alcaldesas no tienen la capacidad técnica, en vez de gastar plata en temas de control y de seguimiento en la nación, pues démosle la plata a los alcaldes para que contraten a gente con experiencia. Claro. Y logremos. Yo tuve 6 billones, la anterior gobernación tuvo 2.8 billones del gobierno nacional. Lamento mucho con la madurez y la altura que le ha dado el gobernador para bajar los recursos, pero como de la ideología no vive el pueblo. Sí. Como dice el himno del Partido Liberal, de libertad y pan, y el pan es la necesidad, es el hambre que tienen muchos colombianos. 2 de cada 3 niños en Guainía y en Cauca se acuestan con un plato de comida, por eso se están yendo a la subversión, por la soberanía alimentaria. Entonces, a mí me duele mucho, no solamente mi país y mi departamento. Yo pude haberme quedado tranquilo, Freddy, pero se lo dije ayer en el conversatorio, los que tenemos esto en lo más profundo de nuestro corazón, moriremos haciendo política. Freddy. Richard, aquí estos chicos me contrataron, me llamaron para hacer a veces unas preguntas que a veces hay que hacer. Las espinosas. De eso también se trata lo que ellos llaman el periodismo. Sí, señor. ¿Sí? ¿No sería mejor, Richard, uno aspirar? Yo creo que esta pregunta se la han hecho también a otras personas, cuando ya estén resueltos todos los problemas judiciales en los que usted está inmerso. Claro, todos tenemos derecho a la defensa y todavía no hay ninguna condena, porque eso genera también mucho ruido frente a la opinión, más aún también cuando conocimos en el día de ayer que han imputado al exgobernador, a su hermano, a Mauricio Aguilar, por prevaricato, ¿no? Entonces, todos estos hechos no creen que generan un ruido en el desarrollo de una campaña. Es más, yo soy muy crítico no solo de la derecha, sino de la izquierda. En el pasado que cuestionaban los de la izquierda a Rodolfo Hernández, porque está imputado por el caso de Vitalogy. Hoy aplauden a Daniel Quintero, que está participando. Bueno, hoy ya se bajó, vamos a ver qué pasa más tarde. En el caso suyo también, ¿no es mejor estar limpio para hacer un desarrollo político? Freddy, los que estamos en la vida pública estamos ligados a constantes denuncias. Imagínense uno opacar sus mismos sueños por una denuncia, que la denuncia no se resuelve en los medios, no en las redes como se ha pretendido hacer, sino donde corresponden los estrados judiciales. Y eso no es óbice para avanzar, no es impedimento para avanzar. Pero sí es nuestro deber, con ahínco, dándole la cara a la ciudadanía, hablando la realidad,
con pruebas claras, y eso lo voy a hacer donde siempre corresponde. Y los que estamos en esta vida pública, ¿cierto? Estamos ligados a esos constantes ataques, no es a mutuo propio. ¿Qué político hoy en día que está tratando de ejercer todos los días no le mete, perdóname la expresión, una denuncia? Tú acabas de decir, incluso eso es en el tema presidencial, pero por donde tú vayas se volvió una constante. Entonces yo digo algo en el tercer capítulo, que es la lapidación. Basta ya de juzgar y de condenar en milésimas de segundos, de destruir en milésimas de segundos en las redes, y dejemos que la justicia trabaje. Oiga, Richard, y uno más político, ¿por qué los integrantes del Partido Liberal no quieren su ingreso al Partido Liberal? He visto un inconformismo, no sé qué es, si es miedo, inconformismo, pero también ayer hablamos con Miguel Ángel, pero también su fórmula, si va a ser el hijo de este contratista empresario, que también es cuestionado, Cristian Argüello, no sé si es el papá o es el hijo, no lo tengo claro, el que llaman al bachiller. Jorge. Esos dos temas, esa va a ser su fórmula, y ¿por qué no lo quieren ver en el Partido Liberal? Pues el presidente Gaviria, muy sabio, me dijo: Richard, bienvenido, pero ojo, usted viene a sumar, a construir. Y son voces disonantes a los cuales yo he invitado en múltiples ocasiones, porque me han hecho esta pregunta muchas veces, a tomarnos un café. ¿Con quién? ¿Con Jaime Durán o quién? No, pero es que la gente desconoce la historia. Miren, sí. Con Jaime, con el Pote Gómez en ese entonces, con Honorio Galvis, ellos me rodearon y me ayudaron a gobernar. Recuerden que Carlos Ibáñez, exalcalde liberal, fue mi secretario, muchas veces gobernador encargado, secretario de gobierno. ¿Honorio no fue diputado también en su gobierno? No, Honorio era senador, y gracias a Honorio, yo recuerdo a Honorio y a Jaime y a Edgar Gómez Román hablándole al presidente para la firma del contrato plan, los 6.1 billones. Honorio me visitó un día, me dijo: venga, Richard, Virgilio Galvis está construyendo la Fosunap, pero necesitamos para la transversal del bosque, para conectarnos con el anillo vial de Girona a Florida Blanca, poder tener un intercambiador. Y yo le dije: Honorio, perfecto, vamos y le decimos al presidente. Y Honorio, enhorabuena, cogió al presidente, le dijo, y lo convenció, y el presidente nos dio esa inversión adicional. Entonces no soy ajeno al Partido Liberal, y si recuerdan muy bien, en la anterior campaña de la gobernación, no la del general, sino la de mi hermano, uno de los principales aliados que nos ayudó mucho, pues es el senador Jaime Durán. Yo con ellos vine a sumar, con ellos me tomo un café. Me encontré hace poco con el coronel Blanco, no tenía la oportunidad de conocerlo, se lanza por el Partido Conservador. Coronel, qué bueno, Dios quiera que lleguemos al Congreso para trabajar unidos. Es que una golondrina, Martín, no hace verano. A mí me encanta es hablar de la solución del adulto mayor que no tiene empleo, del emprendimiento de la mujer cabeza de familia. Hay una población silenciosa, Martín, que se llaman los cuidadores. ¿Quién no tiene un hijo, un adulto mayor que tienen que cuidar porque está enfermo, tiene una discapacidad? Ellos no tienen salarios, ellos no tienen prestaciones. Entonces vamos a lanzar una ley, aquí lo digo en el libro, la ley del cuidador, para que el Estado les ayude, porque o trabajan o cuidan a su familiar. Aquí vienen varias propuestas que no se los olvide leer el libro, el último capítulo, Mi País, y bueno. Y frente al bachiller, Richard, que es una persona que ha sido muy cuestionada. ¿Por qué escoge Cristian Argüello? ¿Por qué no escoge otra? Cristian Argüello es un joven de 25 años. Yo estoy buscando, tengo 7, 8 fórmulas a nivel nacional. Desde Guainí hasta la costa, y yo necesito también elevar la voz de los jóvenes. Uno cree que por tener 44 años se la saben todas. Ustedes no se imaginan la capacidad de análisis, de argumento y la visión de país que tienen los jóvenes. Yo conocí a Cristian, carismático, ingeniero civil, con especialización en gerencia de proyectos. Me ha sorprendido gratamente, porque es una generación que hoy tiene una voz fuerte, incluso en esta era digital.
tratan de decirlo del papá, pero Cristian es Cristian, no papá No, pero es el papá. papá es el papá Sí, también. pero me pasó a mí en un pasado con Por mi eso, señor y padre. ese lo hace- lo van a llevar para Y yo siempre. amo a mi padre Claro. y pero cada uno tiene su independencia y su forma de salir. Y la lista del Partido Liberal yo no la construyo sola, que hay otras fuerzas del Partido Liberal que enhorabuena tenemos que sentarnos a conformar una lista. Y se avecinan importantes anuncios en fórmulas muy interesantes que les va a gustar, sobre todo a la juventud. Recuerden que vienen anuncios también de otras fórmulas que se están Ajá. tejiendo dentro del Partido Liberal, mujeres, hombres jóvenes, que representan cada una de las Oye, sí, provincias. no hemos hablado de las mujeres No, liberales. sí, el fervor liberal lo lideran las mujeres. Doctor Richard, en su libro pues está Santander, ¿sí? ¿Qué ha encontrado cuando usted ha vuelto a la provincia, a los corregimientos, y cómo ve la actual gobernación del general Juvenal Díaz Mateos? Miren, estuve en García Rovira y fui a San Miguel. Las únicas obras que han llegado a San Miguel han sido este equipo de trabajo. Estuve en Macaravita, donde estuve en 3 veredas donde invertimos 30.000 millones de las placahuellas. Mi esposa me acompañó y me dijo: mi amor, ¿y por qué hacen estos proyectos acá tan lejos si acá hay poca población? Pero también estuve en Cerrito, donde hay un problema por el páramo de Almorzadero. Los paperos están perdiendo su producción, el bulto a 20.000 pesos. Recorrí la vía o la troncal central del norte, que la dejamos con el presidente Santos en nuestros gobiernos, 1.2 billones. Hace falta las variantes de Capitanejo, de Málaga, el aeropuerto de Málaga hay que retomarlo, porque recuerden que acá llegó en el 2013 una aerolínea con vuelos desde San Gil a Málaga, Bucaramanga. La vía Curos-Málaga, contrato plan, dejamos 400.000 millones. Criticaron tanto el puente Isgaura, que construyó el Fondo de Adaptación, pero ya existe la pavimentación de Huaca-San Andrés. Colocamos las pantallas ancladas, es decir, se ha avanzado. Que falta mucho, Laurencio. Por supuesto que hace falta mucho. Y con el general lo vamos a rodear, lo vamos a ayudar. Gozo de tener una muy buena amistad con Luis Eduardo. Fue mi diputado, amigo, hoy también aspira al Senado. Con ellos tenemos que trabajar. Yo lo que quiero es que Santander retunde o resuene a nivel nacional como antes era. Éramos el departamento de las grandes realizaciones, de los grandes eventos. Por algo construimos el centro de convenciones. Aquí se realizaban los congresos de cirugía plástica, los de las cámaras de comercio a nivel internacional, la de los transportadores. Bueno, sé que hace poco se hizo uno del tema de las empresas de seguridad. Entonces vamos a rodear al general. Tenemos, por supuesto, un nuevo gobierno que espero que vea bien a Santander, y ahí estaré como congresista con la bancada parlamentaria exigiéndole a un presidente. Es que nosotros nos elige el pueblo para hablar por ellos, para elevar su voz y traer las grandes realizaciones. Hay quienes dicen que Santander comienza en Barbosa y termina en Barrancabermeja, que es donde el señor presidente de la República le ha puesto el ojo, que el resto de Santander parece que no existiera. ¿Qué ve usted? Pues dejamos esa vía Bucaramanga, Barrancabermeja. Cuando lleguemos al próximo Senado nos toca en el presupuesto general colocar una platica para que bajen los peajes. Los peajes no los vamos a solucionar con paros, los vamos a solucionar con presupuesto de la nación. Se le da 300.000 a 400.000 millones más al concesionario para que en la operación baje el cargo de los peajes, porque ellos tienen que recuperar la inversión. Hemos perdido tanto tiempo que recuerden muy bien el anuncio de la vía Cúcuta. Hicieron de Pamplona a Cúcuta, pero la parte de Santander se perdió por las licencias ambientales en Florida Blanca, en lo que llamamos el Escorial. Y también, Laurencio, rápidamente, la vía Zipaquirá-Barbosa, era doble calzada. Y el mantenimiento de la vía Barbosa-Bucaramanga, hay que colocar los recursos adicionales al concesionario, hay que clamar porque la vía está vuelta a nada. Como tenemos experiencia y hemos hecho obras y grandes realizaciones en Santander, nos corresponde seguir haciendo lo mismo con los actuales mandatarios, con el nuevo alcalde de Girón, con el nuevo alcalde de Bucaramanga, con el señor gobernador. Y a mí me encanta, yo soy un hombre de unión, yo soy un hombre
Una bancada unida para el Unida. futuro, no como están Pero- ahorita un poco ahí unidos, pero desunidos. Es que unión. Es que siempre, Unión. Es que este perdóneme, periodo no sé qué pasó. con el doctor Omar Lenguer, que es rector de las unidades, con el doctor Porras, el de la UIS, por algo llamamos esa facultad de más de 170.000 millones, e incluso Lina Barrera, que están en territorio, nos ayudó mucho, sé que hoy también aspira, ojalá les vaya todo bien, porque si gana el uno el otro, pues nos vamos a sentar aquí como estamos y dicen, bueno, presidente, ya se acabó la campaña, ahora arranca lo que necesitamos para Santander, y no les ha tocado fácil. A mí no me gusta que muchos que me atacan, que gritan, que insultan, hoy son los responsables en que Santander se hubiera quedado por fuera de las grandes inversiones Y nacionales. están callados. Ahí se están callados. Oye, Richard, aunque usted pues está en libertad, tiene los procesos ahí vigentes. En el foso de los Leones habla del tema del reforzamiento del estadio Alfonso López, nos habla del corredor de San Gil Charalá, del corredor agroforestal energético, del contrato del tercer carril entre Bucaramanga y Floridablanca y del PAE, de esos líos del cual pues Santander y Colombia también están esperando respuesta. Habla de eso. Freddy, San Gil Charalá Duitama es una obra que se terminó. El estadio se terminó y después de inaugurado se jugó el Mundial Sub-20. Ahí nuestro glorioso Atlético Bucaramanga se coronó campeón y se jugó la Libertadores. Es decir, por el estadio no hay ningún proceso frente al tema. No, por supuesto continúa. Pero aquí no pueden decir que las obras no se han hecho. No son elefantes blancos. Aquí están las obras y eso. Pero sí es un proceso. Sí es un proceso que en el capítulo primero lo hablo. El capítulo que se llama El silencio. Y acá lo voy a decir, lo voy a mandar para el libro, para el capítulo primero, y lo digo con respeto. Yo soy un hombre de buenas maneras, me formé, yo soy abogado, doctor en Derecho, y me formé bajo el argumento. Aquí evoco grandes autores bajo las figuras que hoy pretenden utilizar en mi contra, y lo hablo abiertamente porque, reitero, Freddy, un proceso, una dificultad, que puede ser el proceso, que puede ser una enfermedad. Hay personas que tienen enfermedades graves, tienen cáncer y siguen luchando. Yo puedo decir, no, pues como estoy enfermo de cáncer, pues me echo la pena y me pongo a llorar y ya. Pero nosotros somos resilientes. Colombia, los colombianos somos resilientes. Sí hemos superado tantas crisis, tantas guerras, el narcotráfico, Pablo Escobar, conflictos, pobreza. ¿Por qué no podemos continuar? Yo les digo al otro, ¿acaso soy el único político que tiene un proceso abierto? Otros pueden hablar, yo tengo que guardar silencio, y esto nunca suena retador, lo digo con el mayor respeto, reitero, por mi formación en las leyes, pero claro, aquí está en el capítulo primero. Sí, porque de todos modos esos procesos continúan y yo siempre he sido muy crítico frente a esos temas, y porque más adelante entonces usted puede quedar senador y le estalló el proceso, bueno, después subirá a la corte, pues usted llega a ser congresista, y se pierde el espacio, ¿no? Y entonces eso se convierte como una burla también para el elector. No es una burla porque hemos sido tan serios. Vamos a cada uno de los municipios de Santander, Freddy. Vamos. Málaga, inversión de 65.000 millones en el hospital. Málaga, las obras del gas. Yo fui el gobernador que llevé gas a Málaga. Hace poco fui a Berlín, en el corregimiento de Tona, y no tenía el colegio con los niños porque allá es páramo, no tenían el gas. Y simplemente hice una llamada a la empresa y yo le dije, oiga, doctor, falta conectar un colegio, ¿usted lo pueden hacer o cobran? No, Richard, yo se los conecto, pero yo hice la llamada. Hoy les están conectando el gas. Ese es el poder de la política. La política es tan sencilla, Freddy, como un sí y como un no. Pero es muy difícil decirle a los colombianos que tienen dificultades, reitero el ejemplo de la enfermedad, que dejemos de luchar, porque solamente la propia persona se puede apagar los sueños. Y mi gran sueño es seguir trabajando por mi país y Santander. Y volviendo aquí a nuestra área local, Bucaramanga, ¿cuál debe ser el perfil del próximo alcalde? Porque, como usted lo dice, hay mucho futuro, hay trabajo por hacer. ¿Cuál debe ser ese un hombre perfil? O una mujer que tenga madurez, altura, que convoque a la unidad, que tenga humildad para escuchar, firmeza para actuar,
que no polarice, que argumente y que tenga una clara propuesta de la ciudad de los parques, que hable del emprendimiento, de la mujer cabeza de familia, del joven que necesita una oportunidad, que hable de la infraestructura de movilidad que necesite, que solucione el problema de Metrolínea, que colocamos o que hagamos de esta ciudad una ciudad inteligente y una ciudad conectada para hacer los grandes eventos en nuestro país. Es una ciudad que nos ha dado todo y que merece mucho más. Y si en estos días un grupo de ciudadanos de Bucaramanga le dijeran, doctor Richard Aguilar, usted es el ideal para que sea el candidato, porque en estos días comienza el proceso. ¿Qué le diría? Ahora está que me lanza. No, es que en estos días, yo creo que en estos días son las inscripciones y eso. Sí, ya arranca, creo que hoy hasta el 29, hoy precisamente. Yo estaré ahí para empujar, Dios mediante, el bus ganador. Pero mi prioridad, mi decisión, consultada con Dios, consultada con mi familia, especialmente con mi esposa Tefi, es hacer esta propuesta del Senado de la República. ¿Por qué el Senado y no la alcaldía? Porque hay tantos problemas a nivel nacional que se van a resolver en el próximo Congreso de la República. Doctor Richard, usted dijo algo que me parece que es importante rescatar en ese propósito que tenemos acá, y es que en redes sociales le pueden destruir a cualquiera de nosotros, incluso por la exposición diaria que tenemos, en un segundo nos pueden destruir la vida. Mucha gente incluso se ha suicidado precisamente porque no aguanta esa presión. Lo relato en el libro, en suicidio de una niña. ¿Qué tendría usted por decirle a esas personas? Porque tuve la oportunidad de conocer una historia muy triste de una persona que también la cogieron las redes sociales, incluso algunos medios nacionales. Era un agente de tránsito, no sé si se equivocó o no, pero cuando estuve en la calle había gente que hablaba muy mal de ella y yo le preguntaba, oiga, ¿usted la conoce? No, yo no sé, pero ese es un... Es decir, hay gente que odia en redes y no conoce a la persona. Las multitudes anónimas. Hay gente que odia a los Aguilar, ve el nombre Aguilar y eso es como si se disparara un taco. ¿Qué le diría usted a esas personas, a esos que sienten un odio que muy seguramente muchos de ellos ni siquiera lo conocen? Sí, lo decía la exdirectora de Facebook, un algoritmo con una mentira, con un juicio apresurado, se convierten en multitudes anónimas generando odio. Incluso con sarcasmo odias al que tú no conoces, simplemente por un mensaje. Y como se ha generado tantas mentiras, pues para la opinión se generó la confusión y sigue, es el efecto dominó, taca, taca. Entonces empiezan a hablar sin conocer a la persona. Eso no ocurre solamente en la política, en todo. Y mi mensaje es, tómense en el tiempo de primero respirar, con la serenidad, tener paciencia y conocer verdaderamente a las personas. Los invitaría, Martín, a que recorramos Santander, a que echemos una pasadita por el norte de Bucaramanga, que vamos a Acapulco, a Girón, que vamos a Piedecuesta y miramos todo lo que hace la política, que es la política no del odio, sino la política de la realización y de la transformación. Yo soy un romántico en la política, Freddy, y tan romántico tiene que ser uno que tiene tanto amor por seguir trabajando. Esto no es fácil. Yo en el libro lo relato, que yo tengo una enfermedad autoinmune, yo estoy medicado de por vida por mi trabajo. Mi esposa ahora ya entiende por qué yo me levanto a las 4 de la mañana y llego a la medianoche y me dice que descanse, y uno no puede parar por la responsabilidad que tiene con las comunidades. No es fácil, hay que contar la otra historia de la política y no de la mala política. Mi mujer no quería casarse con un político porque también se dejaba llevar por lo que decían las redes. Ahora ya la he visto derramar lágrimas con el testimonio de un campesino. Doctor Richard, muchas gracias. El libro es digamos, de experiencia de vida, de su propia vida. Es mi experiencia de vida en un momento de difícil invierno,
pero que ese difícil invierno no se convirtió en un testimonio de resiliencia y de esperanza y de propuesta para el país. Y de Doctor futuro. Richard, muchas gracias. Gracias, mi. Dos cositas. ¿A quién le gusta a usted como presidente de la República en este, digamos, en este momento preelectoral? Y segundo, me están escribiendo precisamente desde Acapulco y Ruitoque sobre la vía y le están pidiendo para que en un futuro se apersone usted de poderle llevar solución vial a este sector que es Ruitoque por La parte Tres baja. Esquinas Sí. y Ruitoque por la parte baja hasta Acapulco. Y de nuevo agradecerle por esta invitación, No, bueno, por esta aceptación. muchísimas gracias. Y en cuanto a la presidencia, tengo amigos de infancia, amigos de universidad, compañeros de congreso. Espero que le bajen al tono, que propongan. Hace poco me dijo una señora en el recorrido en García Rovira, solamente escucho a un candidato insultar el uno al otro y no a proponer. Yo quiero que hablen acá sobre el páramo almorzadero, sobre la delimitación. No es un debate versus ambiente versus la vocación agropecuaria, pero cuando uno ve el papero perder su cultivo, Duro. donde me decía la señora de la tienda, yo vendo 10.000 pesos diarios. Porque cuando la papa se vende bien, acá vienen a comprar muy bien. Eso es un encadenamiento productivo. Entonces no hemos hablado de la problemática. Entonces menos insulto, menos gritos, menos pelea, más propuesta, más argumento. Entonces no da nombre por ahora. No, falta mucho. No hay candidatos imagínense, todavía. cada día sale uno, mañana Bueno. saldrán dos más. Y falta mucho. Aquí hay que jugar el primer partido, que es elección de Bucaramanga-Girón. El segundo partido, por supuesto, es el Congreso Senado, sí, y el presidenciales. tiempo extra. Y el domingo Juventudes. Queremos volverlo a tener, ¿no? Bueno, no, El no. domingo aquí- Juventudes. y el domingo Juventudes. Aquí Bueno, queremos los volver. dejo entonces. Muchas gracias a todos doctor ustedes. Richard Aguilar.